Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vaya abriendo su Biblia en Hebreos capítulo 9. Vamos a arrancar hoy con este capítulo. Cada vez se pone más interesante el libro de Hebreos y hoy tenemos un pasaje bastante llamativo para ver juntos Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 14. ¿Ya tienen todos el bosquejo? Bueno, abra su Biblia entonces y busque conmigo. Luego mantenga su Biblia abierta para ir siguiendo, siga usted conmigo la lectura. Es un buen ejercicio mientras voy predicando que usted pueda ir mirando en la Biblia para ir viendo que lo que vamos tratando es lo que está ahí. ¿Está bien? Si bien está bueno tener para no perdernos en las citas paralelas el pasaje ahí en pantalla, usted siga en su Biblia el texto principal porque le va a ayudar a estar ahí atento y a ir escuchando con atención. Lea conmigo entonces Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 14. El título del sermón de hoy es Cristo sirve en un santuario mejor. Lea conmigo Hebreos 9 del 1 hasta el versículo 14. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de los becerros rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos teniendo, todo lo hermoso que nos has dado para nuestra bendición y nuestra santificación. Señor, ahora hemos venido al momento de la exposición bíblica. Te ruego tu ayuda, tu fortaleza, tu gracia, que puedas darnos entendimiento y luz a este pasaje para entender las verdades que allí están universales junto con sus implicaciones prácticas para nuestra vida. Que al entenderla podamos ser persuadidos de creer en ellas y que esto nos lleve a una obediencia a tu voz, para que así podamos crecer todos los que estamos aquí. Ayúdanos, guíanos, guíame a poder predicar con sencillez y con claridad en el poder de tu Espíritu Santo y que de esta manera tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Rogamos tu asistencia, la asistencia de tu Espíritu Eterno en Cristo Jesús. Amén. Seguramente, en más de una ocasión, te ha pasado de mirar o un evento o alguna imagen de algún paisaje, ya sea en foto o en un video, y que te genera un deseo de estar en ese lugar, aunque sea imposible. Seguramente te ha pasado, ¿no? De estar así mirando la tele, un documental, algo en la tele, una serie. Te ha pasado de ver tal vez lugares turísticos, una playa. No estamos hablando de Mar del Plata, esa no es muy difícil.
Me imagino, ¿no? No sé, esas playas ahí en Caribe o en Tailandia, ¿viste? Esos lugares así impresionantes. Montañas, ¿no? Nuevamente, no estamos hablando de la Sierra de la Ventana, esa tan cerquita. Digo, de los Alpes suizos, ¿no? Y todo eso tremendo. Lagos impresionantes. Tal vez sitios históricos, ¿no? Alguien le ha pasado una vez de ver a otros ahí en las pirámides o en ciudades así muy impresionantes en el mundo. Museos, a los que gustan los museos, hay museos que uno sabe que hay cosas ahí que son impresionantes y uno lo ve. Quizás hasta un evento deportivo multitudinario, hace muy poco, allí en el Oriente, ¿no? Estaban ahí un montón de argentinos y decían, qué bueno, a ver, o hasta las citas olímpicas, ¿no? Que la gente va y uno ve a los mejores deportistas del mundo y quizás a alguno le puede gustar estar ahí. Como sea, si bien nos encantaría estar ahí, sabemos que por dificultades, desde ya económicas, ¿no? De distancia, de ocupaciones, sabemos que es imposible llegar. ¿No? Uno lo mira y dice, bueno, nunca voy a ir ahí. Uno medio se resigna. No se puede, por más que sea un gran anhelo de estar ahí, uno sabe que no va a poder estar. Incluso sé que a algunos hasta les genera un poquito de envidia, ¿no? Los que sí lo pueden hacer. Cuando uno ve que está ahí una allá, una acá. A veces con nuestros hijos miramos ahí a unos muchachos que andan ahí por el mundo, en lugares que uno dice, wow, mirá dónde están, ¿no? Y uno dice, se le corre una lagrimita, ¿no? Uno dice, nunca va a estar ahí. Pero bueno, uno ve a ellos y dice, qué bueno que ellos puedan hacerlo. Y bueno, es así. Ahora, hay un lugar que en comparación es más extraordinario que cualquier otro, pero que paradójicamente, por más que se tenga dinero, fama o hasta acomodo, no hay ninguna persona que por sí sola pueda alcanzar. ¿Cuál es ese lugar? El trono de Dios. Nadie puede entrar a la presencia de Dios desde su propia iniciativa. No hay dinero, por más que se tenga, que pague la entrada a ese lugar. El poder y la fama humanas no sirven de nada. No sirven. Y eso estaba claro incluso para el pueblo de Israel, la nación que fue escogida por Dios para revelar su gloria en el mundo. Por el Antiguo Testamento sabemos que Dios estableció el tabernáculo en el desierto como el lugar donde la presencia de Dios habitaba. De eso vamos a hablar mucho en el día de hoy. Y sabemos que allí los sacerdotes servían y presentaban los sacrificios por ellos mismos y por el pueblo. Ese era su rol. Pero así todo había una normativa donde de manera especial habitaba la presencia del Señor. Los israelitas no podían entrar. Ni siquiera los sacerdotes que servían en el santuario. Solamente el sumo sacerdote podía hacerlo, pero por un tiempo muy acotado e incluso una vez al año, y eso era todo. Nadie más. Y para que quedara claro esto, el Señor dispuso que Moisés pusiera un velo, o sea, una cortina dentro del tabernáculo, que sea un recordatorio de que el acceso al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios no sea un sitio donde las personas accedieran, porque si lo hacían iban a morir en ese mismo instante. No podían entrar. La cortina recordaba, ahí no se puede. Esto le daba a entender que acercarse al mismísimo trono de Dios no era posible por ellos mismos. Necesitaban un representante designado por Dios que, por así decirlo, los pudiera conducir a ese lugar. Esa persona era el sumo sacerdote. Pero como estamos viendo, en el nuevo pacto, ese rol es ocupado por el Hijo. Él es el nuevo sacerdote, el sumo sacerdote de nuestra profesión, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como venimos viniendo, que tiene claramente este sumo sacerdote acceso a la presencia de Dios y que, como vamos a ver hoy, no entró al lugar santísimo del santuario terrenal. Él fue directamente hasta el verdadero santuario, hasta el trono de la majestad en las alturas y, como sabemos, se ha sentado a la diestra de Dios. Por medio de su obra vamos a ver que Él nos ha abierto acceso pleno hasta ahí. Y esa justamente es la buena noticia del Evangelio, que por medio de Cristo somos limpios de tal manera que podemos presentarnos delante de Dios sabiendo que no seremos rechazados. Que por medio de Cristo tenemos lugar a entrada que el mundo no puede en ninguna manera entrar. Y que no hay dinero que pague esa entrada
y que nosotros lo recibimos solamente por su gracia. Por su gracia podemos entrar al lugar más importante de todos. Esto debía alentar justamente los corazones apocados y afligidos de la audiencia original que estaba pasando un tiempo de tribulación. Ellos podían estar seguros de esto, porque justamente era una de las promesas del nuevo pacto. De la misma manera, para todos los creyentes, el considerar las verdades que se van a exponer, que vamos a ver en este pasaje, son de mucha ayuda para poder permanecer firmes en la fe. Es en el nuevo santuario, en definitiva, que el Hijo presentó la ofrenda por el pecado que nos dio libertad. Su labor hizo posible que justamente nuestras vidas cambiaran para siempre, como vamos a ver hoy. Y es por esa obra que ahora podemos tener completo y pleno acceso a la presencia de Dios para poder adorarlo por medio de servirle con toda nuestra vida. Así que te animo a prestarme atención porque estoy seguro que este sermón va a ser de mucha edificación para tu alma. Esta semana estuve muy entusiasmado cuando escribía y pensaba en todo esto. Le contaba a Claudia y a los chicos, es impresionante pensar y reflexionar en la obra de Dios. Por eso te animo que me puedas seguir con atención. Que venzas por ahí el sueño, el cansancio y puedas seguirme porque estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida, va a animarte cuando veas esta obra que Él ha hecho por nosotros. El tema del sermón es el siguiente: considerar que el Hijo sirve en un santuario mejor nos ayuda a permanecer firmes en la fe. ¿Cómo sabemos que es mejor? Bueno, el texto justamente compara a los santuarios, al primero y al final, para demostrar esta realidad. Vamos a ver una comparación en el día de hoy. ¿Me siguen? ¿Venimos bien? Dame cabeza, sí, ¿sí? ¿Bien? ¿Bien allá en el fondo? ¿Bien allá en el último? Bien, allá. Me levantan la mano en el fondo. Bien, vamos a ver entonces la primera parte de esta comparación. La primera parte habla de que entonces el primer santuario no podía solucionar el problema del pecado. Vamos a comenzar aquí con el versículo 1. El pasaje comienza hablando acerca de algunas cuestiones que se relacionan con lo visto anteriormente. Versículo 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Lo que en el pasaje pasado estuvimos observando era acerca de que el Hijo es superior como sumo sacerdote, ya que ministra bajo un pacto nuevo y mejor. Eso lo vimos en el capítulo 8, todo el capítulo 8, versículo 1 al 13. En el final de esa enseñanza se hablaba de que el hecho de que la referencia sea a un nuevo pacto, dejaban claro que Dios definió que el pacto anterior, el mosaico, quedara sin efecto, que terminara ya de quedar sin efecto. Así lo vimos en capítulo 8, versículo 13. ¿Se acuerdan? Al decir nuevo pacto, era la referencia que él traía de la cita del profeta del antiguo pacto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dijimos que para aquel momento estaba en un periodo de transición, terminando y cerrándose la historia del antiguo pacto, y ahora ya se había inaugurado con la obra de Cristo el nuevo pacto. Ahora, si bien había ciertos rasgos que hacen, ya lo vimos, del nuevo pacto uno mejor, eso no quiere decir que no hubiera elementos similares y que hayan sido útiles para la adoración de Dios en el antiguo pacto. Por eso, incluso el autor aquí puede compararlos porque había elementos que podían mostrarse como similares. A esto se hace referencia en esta parte. Había ciertas ordenanzas para el culto al Señor, así como también, como dice aquí el pasaje, un santuario terrenal que fue erigido por Moisés, como hemos visto, de acuerdo al modelo que se le fue mostrado en el monte de Dios. Eso lo vimos en capítulo 8, versículo 5. Dice ahí: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Lo que hace luego a continuación aquí el pasaje es presentar diferentes elementos dentro de este santuario terrenal. Una parte muy preciosa y muy linda. Fíjense, versículo 2 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición.
Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Por qué hace todo esto, no? De hablar primero de esto. Bueno, entiendo que los menciona el autor porque eran aspectos claramente familiares para la audiencia original. Ellos sabían de esto, conocían el paño. Acuérdense que ellos venían de un contexto judío. Todas estas cosas para ellos eran fáciles pensarlas. ¿Por qué? Primero, bueno, él arranca primero con esto, con asuntos familiares, porque después sobre esto él iba a agregar enseñanza ya con conceptos nuevos. O sea, conceptos que se relacionan con la enseñanza de Cristo y que complementan a lo explicado y a lo visto y que ellos conocían del Antiguo Testamento. Por lo que considera que lo que quiso hacer primero es mencionar cuestiones que conocían muy bien y que no tenían problema en identificar, para luego de eso hacer la comparación. Ahora bien, hagamos un resumen para recordar estos elementos que menciona aquí. Primero vemos, aquí empezando del versículo 2, que la mención en el texto no es de todo completo el tabernáculo. Si vos mirás ahí después en el Antiguo Testamento vas a ver toda la composición. Bueno, aquí el autor no está hablando de todo completo el tabernáculo, sino específicamente de la tienda que estaba, la carpa que estaba dentro del santuario. Fuera de esa carpa también había otros elementos que formaban parte del tabernáculo. Las cortinas externas, un lavacro, algo que era para lavar, y el altar de bronce que también se encontraban dentro de lo que era el atrio, el patio del santuario, los cuales se encontraban fuera de la tienda, pero que estaban dentro de los límites del santuario. También formaban parte, pero él no se centra en ellos. La tienda en particular, sí, de la cual él habla, estaba dividida en dos partes. La primera es la que se encontraba, lo que se llamaba, él menciona, el lugar santo. Esta era la primera parte dentro de la tienda. Dentro de esa área del santuario, del lugar santo, había un candelabro, también conocido como el candelero. Si bien sabemos que Dios no necesitaba luz dentro de esa tienda, los sacerdotes sí. Y por eso esta luz alumbraba la carpa por dentro. Para que ellos pudieran trabajar con tranquilidad necesitaban luz. Eso estaba todo tapado y cerrado, necesitaban luz. Luego también se menciona dentro de ese espacio del lugar santo a la mesa. A una mesa la cual estaba cubierta de oro y que servía para básicamente apoyar en ella los panes de la proposición o del propósito, así se llamaban. Estos eran unos panes que se consagraban a Dios para una ofrenda a Él. Bien sabemos nosotros que Dios no necesitaba comer, no era para que Dios los comiera. Así que en definitiva, estos panes venían a ser como un sostenimiento para los sacerdotes que servían en el tabernáculo. Cuando ellos cambiaban los panes y ponían unos más frescos, se podían comer esos panes, eran para comerlo ellos. Lo tenían que comer igual en ese mismo lugar, así que era como un sostenimiento adicional. Otro elemento también ubicado en este sector, dentro del lugar santo, era el incensario, o lo que algunos también llaman el altar de incienso. Este era un elemento utilizado para la adoración a Dios y la intercesión. Ahora bien, es llamativo, porque si usted lee, después tranquilo en el Antiguo Testamento, y ve a la parte donde aparece todo el mobiliario, los muebles, los elementos del santuario, mencionan como justamente al altar de incienso, al incienso, como parte del mobiliario del lugar santo. Así lo vamos a ver, por ejemplo, en Éxodo capítulo 30, versículos 6 y 7. Pero acá, si vos lees ahí conmigo, ves que el autor de la carta no lo menciona al incensario dentro del lugar santo, sino dentro del lugar santísimo. Uno dice, pero el Antiguo Testamento decía que estaba en el lugar santo. ¿Por qué lo menciona en el lugar santísimo? ¿Que se olvidó cómo estaba armado? ¿Se equivocó? Fíjate lo que dice en Éxodo 30, del 6 al 7. Dice, y lo pondrás, hablando del incensario, delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y a Aarón quemará incienso aromático sobre él, cada mañana cuando aliste la lámpara lo quemará. Evidentemente estaba del lado del lugar santo, porque está diciendo que cada momento él, cada día lo tenía que hacer. Ahora, ¿por qué? Si estaba dentro del lugar santo, el autor lo menciona dentro del lugar santísimo. Bueno, he estado investigando, hay un montón de posturas
intentando explicar esta diferencia entre el relato del Antiguo Testamento y lo que acá el autor de Hebreos hace. Bueno, al haber estudiado, pienso que lo presenta ahí, que él lo presenta no en el lugar santo, sino como vamos a ver ahora, en el lugar santísimo, debido a que la referencia que él va a citar en este pasaje, cuando él está viendo y le está presentando los diversos elementos dentro del tabernáculo, él está pensando en un día en especial, dentro de lo que pasaba en el tabernáculo. Ese día especial, como vamos a ver más adelante, es lo que se llama el día de la expiación. En ese día en particular, solamente en ese día, el sumo sacerdote entraba justamente con ese incensario al lugar santísimo. O sea, durante todo el resto del año estaba en el lugar santo. En el momento del día de la expiación, entraba ese elemento dentro del lugar santísimo. Entonces, como justamente el autor de la carta no está pensando en el resto del año, estamos diciendo, sino en el día de la expiación, él cuando ve y referencia al incensario, él lo está pensando en el lugar santísimo porque es el lugar donde se usaba en ese día, aunque después regularmente se usaba en otro lugar. ¿Está bien? Él está pensando en eso y lo tengámoslo en cuenta porque justamente él está en su mente pensando en ese día especial que luego vamos a ver un poquito más en detalle. Luego también habla acerca de un segundo velo. Lo llama así porque se consideraba como primer velo a la entrada al lugar santo que separaba a la tienda, a la carpa, del patio, del atrio. Ese primer velo estaba ahí como puesto en la puerta de entrada a la tienda. El segundo velo, el velo que está hablando aquí, era la entrada o la división que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este velo tapaba la entrada al lugar más importante entonces del santuario, al que se llamaba el lugar santísimo o también a veces conocido como santos de los santos. ¿Está bien? Así está en la traducción en griego, no es que dice lugar santísimo, dice agios, agios, santo, santo se llama el lugar. Por eso se lo llama o se lo traduce como lugar santísimo o santo de los santos. En este lugar, allí, en este lugar, el lugar santísimo, aparte del incensario, como menciona ahí el texto que hemos visto, que mencionaba, había otro mueble, el mueble principal y central en aquel lugar, que se llamaba el arca del pacto, del convenio o el arca de la alianza, la cual dice el texto que estaba cubierta de oro por todas partes. Dentro de esa arca se encontraban algunos elementos más. Dice una urna de oro que contenía el maná, el alimento que sabemos que Dios proveyó a Israel en su peregrinaje al desierto y que fue guardado para recordar la bondad de Dios en darles ese sustento diario. Usted conoce la historia, cómo Dios proveyó ese maná durante todo el peregrinaje. También dice el texto aquí, el autor, que se encontraba dentro de ese arca la vara de Aarón que reverdeció, la cual les hacía recordar la elección y confirmación de Aarón y de su descendencia para encargarse del rol de sumo sacerdote. Allí la historia empieza en la rebelión de los hijos de Coré y de todos aquellos que estaban ahí, no los hijos de Coré, sino de Coré. Y justamente Dios, para confirmar que él había elegido a Aarón como sumo sacerdote y a toda su casa, hace reverdecer esa vara, la cual Dios manda que se guarde dentro del arca para que entonces recordaran que era Aarón y sus hijos luego, sus descendientes, los que tenían que ocupar el rol de sumo sacerdote. Finalmente el arca también contenía las tablas del pacto, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, que ellos tenían que tener muy presente, ¿no? Las ordenanzas que Dios le había dado en el monte. Sobre el arca, eso es lo que estaba dentro del arca. Sobre el arca estaba una tapa especial, la cual se la conocía como el propiciatorio, y que estaba, dice aquí el texto, muestra y dice que estaba adornado con 2 querubines de gloria, una obra esplendorosa hecha con oro. Estos querubines eran la representación, ¿no?, de otros ángeles, una clase especial de ángeles, a los cuales justamente había varios, o se conoce en la Biblia varios diferentes tipos de ángeles. No se habla mucho al respecto, pero sí sabemos que había una clase especial de ángeles que eran los querubines, los cuales, cuando vos buscás en el Antiguo Testamento, vemos que siempre se los identifica en la misma presencia de Dios a los querubines. Lo que da a entender entonces que si estos querubines estaban ahí en la tapa del propiciatorio, era justamente el propiciatorio el lugar donde Dios estaba presente y habitaba en medio de su pueblo. Por eso había querubines. Si siempre los querubines aparecían en el relato de la Biblia en la presencia misma de Dios,
justamente simbolizaba que allí estaba la presencia de Dios. El propiciatorio también, la idea de propiciar, en sí le tenía que hacer acordar la necesidad que tenían de que la ira santa de Dios debía ser apaciguada a causa de su pecado, ¿no? El propiciatorio le hacía acordar eso, que la ira de Dios estaba sobre el pecado porque Él es santo y que tenía que ser propiciada por medio de un sacrificio. Que esa ira solamente podía ser apaciguada con el sacrificio de sangre inocente, la cual, como vamos a ver más adelante, era rociada por el sumo sacerdote sobre ese propiciatorio en el día de la expiación. Esa sangre era rociada, era puesta ahí sobre ese propiciatorio. Este mobiliario, todo lo que el autor menciona, fue establecido por Dios, como vimos al comienzo, como ordenanza del culto que se llevaba a cabo durante el antiguo pacto, mientras el tabernáculo estuvo de pie. O sea, mientras este tabernáculo en el desierto estuvo, estos eran los elementos. Y aclaramos eso porque luego, con el advenimiento, luego este santuario primero deja su espacio para lo que luego va a ser el templo de Salomón, que ya los elementos dentro de ese santuario, el templo de Salomón, fue diferente. Ya había otros elementos. Por eso los que aquí menciona el autor es del primer tabernáculo, el que estaba en el desierto. Luego cambia, sufre modificaciones en el primero y también vuelve a sufrir modificaciones con el segundo templo. ¿Se acuerdan del que hablamos? El de Herodes, el que es destruido en el año 70. Ahora, todo esto menciones que hacemos, ¿no? Hice un resumen porque, bueno, es mucho. Luego estas menciones, yo creo que muchos enseguida empiezan con la duda. ¿Y qué significa todo esto? ¿Por qué todas estas cosas? El candelabro así de oro con los brazos y los panes que debían ser cambiados. ¿Y por qué Dios puso cada uno de estos elementos en esos lugares? Bueno, yo sé que esto a veces causa curiosidad. Enseguida nos empezamos, ¿no?, a pensar y a veces hay, ¿no? Uno conoce que hay predicadores que hacen una interpretación extensa de cada uno de los detalles mencionados acá. Incluso hay gente que explica cada cosa de cada uno de estos elementos y da una explicación en cuanto al Antiguo Testamento. E incluso hay muchos también que agarran cada una de estas cositas y te dicen, bueno, esto tiene que ver con Cristo con esto y con esto otro, y que la piel de tejón esto, y que el pan es esto otro, ¿no? Y la gente se engancha porque, claro, ¿viste? Es algo, qué bueno, a ver, ¿cómo es esto, no? Pero bueno, aunque eso pueda sonar lindo, no es algo que al menos aquí el autor de la epístola hace. A él no le interesa interpretar, no busca darle sentido o explicación a cada parte del santuario, sino que aunque nosotros decimos, bueno, ¿qué onda? Dale, decinos, autor de Hebreo, ¿qué cada cosa? ¿Qué dice él? Gente, cosas de las cuales no se puede hablar ahora en detalle. Ay, ¿por qué no va a hablar? No voy a hablar ahora en detalle de esto. ¿Por qué no? Bueno, porque el Espíritu Santo no lo inspiró a que hiciera eso. No vio necesario explicar y comentar cada detalle. Dios no ha querido darnos muchos detalles acerca de cómo entender cada mueble o cada elemento del tabernáculo. Pero pastor, yo escuché tal pastor que está bien, qué sé yo. Y a la gente le gusta hacer cosas, pero bueno, no vemos acá que tengamos que hacer eso. Dios determinó que cada elemento de esto se pusiera dentro del santuario y no explicarlo. Y considero que no debemos detenernos ni insistir con eso. Por más que uno diga, bueno, pero yo voy a intentar entender, bueno, si vos querés hacerlo, pero no es lo que el texto está haciendo. El autor dice claramente, no vamos a hablar de eso en detalle. Y aparte pienso que él no se explaya en eso porque no es la intención principal de la enseñanza que quiere dar. Si le hubiera aportado explicar cada detalle, lo hubiera hecho, pero no lo hace porque no es la intención de él ir para ese lado. Recordemos, hermanos, siempre como un buen método para interpretar la Biblia, que todos los textos bíblicos, toda la Biblia y cada uno de los textos y los pasajes fueron desarrollados con un propósito específico para los oyentes originales y por lo tanto cada detalle, explicación o cuestión que no se trata
no lo hacen los autores porque no aportan nada a la intención del autor. Por eso a veces uno dice, bueno, pero en tal relato, ¿por qué no explica esto? ¿Y por qué no? Y explícame por qué no. Y vos le decís, no lo explica porque el autor entendía que eso que nosotros queremos saber, pero que el autor no dice, no aporta para la intención de lo que él quiere explicar. Pero yo quiero saber, bueno, Dios no te quiso contar. Entonces, en el amor del Señor, cortala de querer buscar cosas que la Biblia no te dice. ¿Se entiende? Creo que es importante que como regla general tenemos que cuidarnos, hermanos, de querer buscarle un sentido tal vez hasta más profundo, uno adicional o secreto, al que es más simple y natural que justamente el pasaje nos está dando. Tenemos que cuidarnos. Hay un sentido, un solo propósito, un énfasis que el autor quiso dar, y no hay muchos, o uno principal y después uno ahí escondido o más profundo, el cual necesitamos gente más iluminada que nosotros que nos diga como ese detalle. Como decir, bueno, hay un propósito y hay otro más profundo y más espiritual. No es eso. Tenemos que prestar atención a esto y analizar con cuidado, ¿no? Cuando un predicador es así. Pensar y reflexionar si eso es lo que el pasaje está hablando. Dicho esto, habiendo presentado esto, la pregunta que nos hacemos es, bueno, está bien, no lo hacemos, nos portamos bien. ¿Cuál es entonces el sentido de todo lo que aquí presenta en esta sección justamente el autor en concordancia con el relato del tabernáculo del Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que quiere hacer? Bueno, eso sí se puede responder. Se puede responder justamente porque nuestro texto nos da la explicación. Justamente de lo que se trata a continuación en el pasaje. Versículo 6, empieza a explicar el autor cuál es la intención. Dice versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Luego de detallar el mobiliario de los lugares dentro del tabernáculo, el autor de la carta resalta que dispuestas las cosas tal como están, en el lugar santo, esa sería la referencia al primer lugar, es ahí donde vemos, él explica que los sacerdotes servían de manera continua de acuerdo al oficio de culto que tenían asignados. Ahí trabajaban, servían los sacerdotes. Pero también por otra parte, en el lugar santísimo, lo que aquí dice el texto de la segunda parte, solo entraba el sumo sacerdote y una vez al año. ¿Ven? Claramente diferencia. En un lugar todos servían ahí, en el otro una vez solamente el sumo sacerdote y una vez al año. ¿Cuándo era ese día al año? Bueno, ya te lo adelanté, de acuerdo a lo que sabemos por el Antiguo Testamento, era el día de la expiación. Levítico capítulo 16, versículo 29. Aquí se nos habla un poco en todo ese capítulo sobre el día de la expiación. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. Fíjense ya la fecha y el día. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Aquí, en esta definición entendemos, a veces uno dice, ¿qué significa expiación? Expiación es limpieza, es borrar algo, ¿está bien? Ahí justamente se utiliza esto. Expiación es seréis limpios. ¿Está bien? Si después vos lees ahí todo ese capítulo, vas a encontrar toda la explicación. Me pareció demasiado extensa, después lo puedes volver tranquilo. Era una fecha especial entonces en el año en la que todo el pueblo debía afligirse y ayunar por su pecado. ¿Qué ocurría mientras todo esto el pueblo lo hacía allí en la nación? Bueno, lo que el texto indica. Lo que vimos en Hebreos, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero dice, no sin sangre. O sea, él presentaba una ofrenda animal, 2 animales. La sangre de un becerro, la cual él presentaba por su propio pecado,
y la sangre de un macho cabrío, el cual correspondía a los pecados del pueblo. Esa era la sangre que él presentaba. Los cuales, esta sangre, se rociaban sobre el propiciatorio, ahí la tapa del arca del pacto, y luego también sobre los demás elementos del tabernáculo. Es interesante que a este macho cabrío que él sacrificaba, había también otro macho cabrío más, que no era sacrificado, pero sobre el cual el sumo sacerdote luego ponía sus manos y confesaba los pecados del pueblo, y luego con ese macho cabrío lo que hacía era soltarlo, se lo mandaba fuera del campamento, que se vaya allá por el desierto y se pierda. Representando de esta manera, lo que buscaba era representarse que así Dios alejaría el recuerdo de los pecados de Israel, con ese otro macho cabrío que no se asesinaba, pero que obviamente después se perdía y moría en el desierto. Es interesante también por lo que vemos aquí en este pasaje, que la sangre del macho cabrío que se sacrificaba era por los pecados, dice, de ignorancia. O sea, aquí la idea es acerca de un pecado involuntario. Algunas versiones, en vez de traducir ignorancia, lo traducen pecados por yerro, o sea, algo involuntario. Para pecados en el cual, o sea, aquí claramente es para pecados que no son voluntarios. Para pecados en los cuales el ofensor, el que pecaba, causaba un acto a sabiendas, ahí ya no era por yerro, sino que, por ejemplo, un asesinato con alevosía, alguien que planificó todo para matar a otra persona. Bueno, para esos casos la ley era claro, no había ofrenda por pagar, no servían para eso. La ley determinaba, de acuerdo a cada caso, en ese tipo de infracciones, de pecados, lo que había que hacer con el infractor. En el caso de un crimen como el que recién mencionaba, no había sangre de cabrito. Directamente, usted ya sabe, ¿no? ¿Entiende? Directamente se mataba a aquel que asesinaba a otro, por ejemplo, con esta clase de crímenes. Así que era bastante claro cómo era Dios en cuanto a eso. Ahora, ¿qué quería darse a entender con hacer las cosas de esta forma, ¿no? Como estamos explicando aquí? Lo que se está enseñando es que, justamente dice el texto, lo que el Espíritu Santo da con todo esto a entender es un concepto importante. ¿Cuál es? Y es justamente aquí el concepto central. Dice aquí el pasaje, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, todavía con este tabernáculo terrenal, el del desierto, se mostraba de que no se podía ingresar con libertad a la presencia de Dios. ¿Cómo se podía estar seguro de eso? Bueno, la respuesta del texto es que mientras el lugar santo se mantuviera en pie, esto no iba a cambiar. Mientras habría dos lugares, quiere decir que no hay todavía acceso libre al lugar santísimo. Pensemos en este concepto de los lugares. Ya te lo mencioné recién. En uno de los lugares, en el lugar santo, los sacerdotes servían libremente. En el lugar santísimo, ¿qué pasaba? No, ellos no. Solamente uno de ellos, el sumo sacerdote, podía entrar, pero una vez al año. Luego, durante todo el resto del año, el velo cubría la entrada. O sea que hasta que no aconteciera que algo eliminara esta división, era evidente que algo no estaba bien, porque no podía entrarse. Las personas no podían ingresar a la presencia de Dios. Era un camino vedado para todos los israelitas, incluso los sumos sacerdotes que fueron elegidos por Dios. Era un camino vedado, no se podía entrar. Esto se corrobora con lo que el pasaje explica a continuación. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La enseñanza era clara en cuanto a todo esto. Todo esto era, dice, un símbolo de una realidad que era presente en la época, en el tiempo del autor.
Todavía en aquel momento se seguían presentando ofrendas y sacrificios. ¿Se acuerdan? Dijimos que todavía todo esto nos da la idea y nos da entendimiento de que esta carta fue escrita antes del año 70, ya que todavía el templo no se había destruido. Ahora bien, si bien todavía se seguían ofreciendo estas ofrendas y sacrificios, ninguno de estos sacrificios, dice aquí el texto, lograba hacer perfecto en cuanto a la conciencia a los que practicaban este culto judío. Ellos claramente cumplían con los lineamientos de la liturgia de su religión. Ingerían cierta clase de alimentos y bebidas, cosas que no comían y no tomaban, y cosas que sí. Procedían con algunas abluciones. ¿Qué es esto, abluciones? Son lavamientos ceremoniales, algunos lavamientos que ellos tenían que hacer en su cuerpo y con las cosas de su casa. Había lavamientos ceremoniales. Y también ellos cumplían con ordenanzas respecto a la carne. Está hablando de su propio cuerpo. Ellos cumplían con todas estas cosas. Todas estas cosas, dice aquí el texto, y esta es la clave, fueron impuestos hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, algo tenía que cambiar. Porque todas estas cosas, si bien eran útiles para la limpieza ceremonial, dice aquí y vemos que no servían para tratar con la conciencia, con el corazón de las personas. No servían para eso. Justamente eso era lo que Dios había prometido, como vimos la vez pasada, con la obra de Dios en el nuevo pacto. Ahí Dios cambiaría el interior. Esto no servía para el interior. Pero hasta el tiempo que eso llegó, hasta que las promesas del nuevo pacto se cumplieran, el problema era evidente. Las personas no podían entrar al lugar santísimo. Incluso el sumo sacerdote, que era el único que podía, lo hacía solo por algunos minutos, una vez al año, y luego, como vimos, de hacer varios sacrificios. No es que entraba así nomás. Incluso ese único hombre privilegiado de entrar al lugar santísimo lo hacía luego de varios sacrificios. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué es que pasaba todo esto? ¿Por qué es que el velo impedía el acceso al lugar santísimo para todos? Bueno, creo que la respuesta es más que obvia. Esto pasaba a causa del pecado. El problema de por qué las personas no podían entrar en esa comunión con Dios, esa comunión que tenía Adán allí al comienzo de la historia, es el problema del pecado. Las conciencias manchadas de cada ser humano pecador no se podían limpiar por medio de los ritos del culto en el santuario terrenal. Esto solo podía limpiar lo externo, pero lo interno quedaba igual. Así que en toda esta sección nos encontramos con la primera parte de la comparación que se debe considerar en cuanto a que el Hijo sirva en un santuario mejor y que nos ayude a permanecer en la fe. Como dijimos y estamos viendo, el primer santuario no podía solucionar completa y definitivamente el problema del pecado. No podía limpiar las conciencias ensuciadas por el pecado. No podía transformar el corazón. El tabernáculo terrenal era útil, como estamos viendo, para la limpieza ceremonial, pero no para la interna. Pero también todo esto presentaba una realidad insoslayable, que al tiempo determinado Dios iba a solucionar de manera definitiva el problema del pecado. Esto se demostraba con todo esto, que Dios iba algo a hacer durante todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el hilo que vamos viendo? Dios algo va a hacer para solucionar el problema del pecado. Nadie, otra persona lo va a hacer, lo va a hacer Él, porque solamente Él es el Salvador. Solamente Él es el que salva. Pero lo que se aclara es que justamente Dios iba a hacer algo, pero no lo iba a hacer usando el santuario terrenal, sino uno diferente, uno que fuera mejor, mediante un nuevo pacto y con un sumo sacerdote que sirva de manera perfecta, como fue Jesús. Esto, como estamos viendo, es todo lo que se nos va mostrando. Ahora bien, habiendo visto todo esto, lo que resta por responder en esta sección es: ¿cuál es el propósito de todo lo que se comentó?
¿Qué es? Bueno, creo que el punto es más que nunca repasar el contexto de la audiencia original. Dijimos, un grupo de creyentes proveniente de un contexto judío, todos ellos luchando con la tentación de querer volverse atrás, de retomar su vieja vida y abrazar la religión judía tal como la conocían, regresar a practicar las ordenanzas del culto de Moisés. Y de esta manera hacer esto para evitar las aflicciones que estaban viviendo a causa de su fe en Cristo. Ahora, pienso que la enseñanza que se les da es muy enfática. A ver, la pregunta que ellos tenían que pensar es, ¿cómo podían volverse atrás? Justamente, ¿cómo podían hacerlo cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo? Como se nos relata en Mateo 27, 50, ¿se acuerdan? Mas Jesús dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y dice, y acá quiere marcarlo con claridad, y he aquí, dice aquí Mateo, el velo del templo, este segundo velo, el que tapaba la presencia del lugar santísimo, dice, se rasgó, se rompió. Y fíjense lo que dice, se rompió de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, lo que aconteció ahí, con esto que aquí nos cuenta, fue más que el milagro de que se rompiera por sí sola la cortina que tapaba el acceso de los sacerdotes al lugar santísimo del templo de Herodes. Es mucho más que ese milagro. Era justamente la buena noticia esperada por la humanidad entera. ¿Cuál era esa buena noticia? Que por medio de Cristo al fin se abría un camino libre y seguro a la presencia de Dios. Esa era la gran noticia. No simplemente hubo un milagro, la cortina se rompió, pero ¿qué estaba mostrando eso? Hay libertad para ir a la presencia de Dios. Pero ¿saben una cosa? Fíjense lo irónico de esto. A causa de su necedad y de su orgullo, en vez de regocijarse por esta noticia importantísima, al fin se cumplió la promesa. El pueblo de Israel, por así decirlo, tenía abierto ahora el acceso al lugar santísimo, pero ¿saben lo que hizo el pueblo de Israel? Se quedó de este lado. Prefirió quedarse de este lado y no entrar al lugar santísimo por la obra del Señor. ¿Por qué? Porque rechazó a Cristo. El único camino que nos lleva. Decidieron quedarse de este lado. Por lo tanto, aunque verdaderamente el velo literal se rasgó, su velo espiritual se mantuvo. De eso habla Pablo en 2 Corintios 3, 14 y 16. Utiliza justamente las imágenes como aquí el autor de Hebreos para hablar acerca del velo, pero para mostrar que el problema de sus coterráneos, de la gente de su nación, es que por más que el velo se había roto, el velo todavía espiritual en ellos seguía. Dice ahí en 2 Corintios 3, 14, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque se embotó, quedó así, confundido, no entendió. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Está hablando aquí, utilizando la idea del velo, del lugar santísimo, pero pensando en el velo que ellos tenían, por no aceptar el Evangelio. Pero fíjense lo que dice, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto, dice, sobre el corazón de ellos. Pero ¿cuál es la esperanza de Pablo? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Esa es su esperanza. Porque solo el Hijo, al que la mayoría de los judíos rechazaron, solamente el Hijo puede quitar ese velo. La religión no los podía salvar. Solamente Cristo salva.
Y es que por medio de la fe, los que confían en Él entran al lugar santísimo. Ahora, entendiendo esto, ¿ven lo necio que era para estos creyentes considerar la opción de volverse al judaísmo como algo seguro a lo que aferrarse? Era como decir, dejo el lugar santísimo para irme al lugar santo. ¡Absurdo! ¡Qué absurdo! ¡Qué necio! ¡Qué orgulloso eran! Bueno, ¿ves qué absurdo que es también hoy en día que pongas tu confianza de salvación en alguna cosa o persona fuera de Cristo? Es lo mismo. Cuando intentás poner esa confianza en otra cosa que no sea Cristo. Hoy en la escuela bíblica era claro esto. Hermano, nuestra confianza no está puesta en lo que hagamos. Sí, tenemos que servir a Dios, pero no es nuestra confianza puesta en eso. No es nuestra confianza puesta en nuestra doctrina o en todo lo que aprendamos. Nuestra única confianza para estar en el lugar santísimo es Cristo Jesús. Por eso tenemos que mirar a Él. Hermanos, que recordar esto te sirva de ayuda para mantenerte firme en la fe en Jesús. La segunda parte de esta comparación, dijimos en el primer santuario, no se resolvía el problema del pecado completamente. La segunda parte es que en el santuario final, el Hijo ha solucionado el problema del pecado para siempre. El pasaje prosigue con una comparación, centrándose en este caso en la obra del Hijo. Dice versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Luego de explayarse en lo concerniente al tabernáculo y a los lineamientos del culto allí, ahora el autor se enfoca en Cristo. Lo llama sumo sacerdote de los bienes venideros. O sea, es un nuevo representante que por medio de su obra ha otorgado beneficios más impresionantes, mucho más, tal y como vimos en el pasaje anterior. Estos beneficios impresionantes que Dios prometió en el nuevo pacto o para el nuevo pacto. ¿Dónde es el lugar donde el Hijo sirve? El texto nos aclara que en el más amplio y más perfecto tabernáculo, que no fue hecho por manos humanas y por lo tanto no pertenece a esta creación. El énfasis está aquí que es un santuario diferente al primero. ¿Cómo es? ¿Qué manera tiene? ¿Que hay candelabro, hay panes? No nos dice nada el texto. No sabemos cómo es. Realmente no nos da mucho detalle. Pero sí se nos afirma por el pasaje aquí que es uno celestial. La idea que es más amplio es que es más grande que el primero. Evidentemente también se nos dice aquí que es perfecto. Entonces, por estas declaraciones sabemos que es muchísimo mejor ese santuario celestial. ¿Cuál es el sacrificio que se presentó? Se aclara que no fue la sangre de machos cabríos ni de becerro, como era en el antiguo tabernáculo, sino se nos dice cuál fue la sangre. ¿Cuál fue la sangre? Su propia sangre, la sangre de Cristo. El Señor ofreció su propia vida como el sacrificio con el cual limpió los pecados de su pueblo. La pregunta siguiente es, ¿cuántas veces entró al lugar santísimo en el santuario celestial? Bueno, no cada año como en el santuario anterior, sino dice que entró con este sacrificio, con esta ofrenda, una sola vez y para siempre. Solo una vez tuvo que presentar la ofrenda. No hizo falta ninguna más. No es que al siguiente año de vuelta y siguiente año de vuelta, una sola vez y para siempre. ¿Por qué una sola vez y para siempre? Porque dice que con este sacrificio obtuvo eterna redención. El concepto de redención, usted conoce, significa el pago de un rescate para la liberación de un esclavo. Esto es redención. Es comprar la libertad de alguien que está en esclavitud.
En aquel tiempo era normal todo el comercio de esclavos, pero a diferencia de lo que podía pasar con la liberación de un esclavo en aquel tiempo, usted sabe, alguien podía pagar la liberación del esclavo, pero podía volver a acontecer que este esclavo podía caer de vuelta en esclavitud. Pero en este caso no. Estos esclavos no caen de vuelta en esclavitud. ¿Por qué no? Porque ¿cómo dice que es su redención? ¿Cómo dice? Redención eterna. Liberación de la esclavitud para siempre. Todo aquel que es comprado con esta sangre, la de Jesús, no volverá a caer nunca más en la esclavitud. Porque es eterna. ¿Por qué? Porque el Hijo ha pagado por la deuda de todos los pecados pasados, presentes y futuros de todos aquellos que confían en Él. Ya pagó todo. Por eso es que no tiene que volver a entrar al lugar santísimo a llevar otro sacrificio más. Solo uno fue suficiente y con eso ya nos ha liberado verdaderamente para siempre. Jesús lo dijo en Juan 8:34. Jesús le respondió a los líderes judíos que no creían: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Entonces Él dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si yo los redimo para siempre. Para siempre. Esta es la seguridad que tenemos todos los que estamos en Él. Como dice la canción que entonamos regularmente: al que al Hijo hace libre, es libre en verdad. En esta realidad hermosa encontramos la segunda parte de la comparación que el texto hace respecto a considerar el hecho de que el Hijo sirve en un santuario mejor para que eso nos ayude a permanecer firmes en la fe. En este santuario final, el Hijo ha solucionado el problema del pecado para siempre. Lo que resta por reflexionar en cuanto a esto es cuál es la implicancia de esta obra sublime. Bueno, eso es aclarado por el autor a continuación en el pasaje, versículo 13. Fíjense, lee conmigo, esta parte es fenomenal. Hace una pregunta comparando. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Lo que hace aquí, lo que se hace es retomar la comparación para enfocarse en un asunto que más adelante, ya vemos que el autor tiene esta costumbre, va dejando un temita ahí picando para después tomarlo con más detalle. Él iba tratando algo acá, empieza y luego lo va a desarrollar. ¿Qué cosa? El alcance de una ofrenda en relación con la otra. Vamos a ver esto luego. ¿Cuál es el alcance de una ofrenda en relación con la otra? Y es de acuerdo a eso que entonces él presenta la primera clase de ofrendas. Habla de los toros y de los machos cabríos. Ya hemos hablado de eso antes. Pero también ahora le agrega las cenizas de la becerra rociada a los inmundos. ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, este elemento ceremonial... Este elemento ceremonial era uno usado para limpiar a los que se presentaban delante del sacerdote ya curados de plaga en su piel. Cuando alguien se curaba de una plaga, mientras alguien tenía, generalmente lo que más se presenta, plaga en la piel, la lepra, mientras esa persona tenía eso, no podía estar dentro del campamento, tenía que estar afuera. Ahora, si se curaba, se presentaba delante del sacerdote. Fíjese lo que dice. Aparentemente se había curado, el sacerdote lo miraba, y si lo curaba, entonces número 19, 17 dice: y para el inmundo, para aquel que
se había curado la lepra, pero que todavía no estaba ceremonialmente preparado para entrar a adorar a Dios. Dice, para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiera tocado el hueso o el hacinado o el muerto del sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. A ver, se trataba de una vaca que se la quemaba todo. Las cenizas de esta vaca se guardaban para que cuando se presentara alguien así, alguien que se había sanado de un problema a la piel, se agarraban esta ceniza y se la mezclaban con agua y eran esparcidas sobre la piel que se había curado. Pero que todavía, según la ley, como necesitaba este proceso, todavía era inmundo, o sea, ceremonialmente impuro. Luego, solamente luego de ser rociados con estas cenizas de la vaca, es que esa persona quedaba limpia. De la misma forma, también la sangre del toro y los machos cabríos era rociada sobre el mobiliario del tabernáculo para limpiarlo y también para limpiar de la culpa a las personas del pueblo en el día de la expiación. ¿Con qué objeto? Ya vimos, para limpiarlos y que estuvieran ceremonialmente aptos para adorar a Dios. El tema, como venimos viendo ya y queda claro, es que todas estas cosas solo podían atacar lo externo y no el interior. Pero lo que acá hace entonces el autor de la carta es realizar la comparación, que podría leerse así, mirá, si todos estos recursos, toda esta sangre que estaba hablando, eran suficientes para santificar la carne, o sea, el exterior de aquellos que se acercaban hasta el tabernáculo, entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que se ofreció a sí mismo como una ofrenda sin mancha delante de Dios por medio del Espíritu Santo, podrá limpiar nuestras conciencias de las obras muertas? Es la pregunta que hace. Cuando habla aquí de obras muertas, está hablando acerca de aquellas obras pecaminosas que si no son limpiadas adecuadamente, nos encaminarían a la muerte. El versículo 14 en versión NBI nos ayuda a ver esto de obras muertas. Dice, si esto es así, dice aquí la versión NBI, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte. ¿Ven? Esto es obras muertas. Obras que si no se limpian, conducen a la muerte. Bueno, son todas, hermanos, esta es la noticia. Son todas y cada una de estas obras las que son limpiadas por la sangre de Cristo. Todas esas obras muertas que conducen a la muerte son limpiadas. Toda deuda queda saldada. Ya no hay más condenación. Nuestro interior queda limpio de toda la mancha y la inmundicia que el pecado provoca. Así que, por ende, como Cristo ha traspasado el velo y ha abierto un camino nuevo al lugar santísimo, nosotros, por la fe en Él, nuestro sumo sacerdote, también podemos entrar y disfrutar de plena comunión con Dios. Porque estamos limpios, podemos entrar. Ya no hay nada que nos frene. Ya no hay ningún pecado que genere un motivo que nos impida entrar de manera constante al trono de la gracia. Eso ya lo ha dejado el autor de Hebreos, claro, pasajes anteriores, ¿se acuerdan? Hebreos 4:16. Él dice, ¿qué dice? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La respuesta que tenemos acá es ¿por qué podemos entrar confiadamente? Porque hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Y por lo tanto, podemos entrar ahora en su presencia. Podemos estar ahí en el lugar santísimo junto con Cristo por medio de la fe. Qué precioso, hermanos. En Cristo somos real sacerdocio y por lo tanto tenemos acceso a la mismísima presencia del Señor. Nada ni nadie nos puede impedir eso. Ningún velo
nos va a separar nunca más de Dios. Por lo tanto, hermanos, demos gloria a Dios por Jesucristo, que nos ha llevado al lugar santísimo con Él. Estás en el lugar santísimo. Ahora, lo que resta, al ir terminando este sermón, es reflexionar acerca del resultado de estas verdades para la vida de la audiencia original y que creo que de la misma manera debe afectar a nosotros para animarnos, para permanecer firmes en la fe. A ver, hermanos, escúchame por favor, mírame. Si consideramos con seriedad lo que el Señor ha hecho por nosotros, entenderemos con más claridad cuál es la meta final que se espera de nuestras vidas y que en definitiva nos animará a permanecer firmes en la fe. Notemos que el pasaje termina resaltando la meta de la obra que Cristo ha hecho en cada creyente por medio de su sangre. Te ha limpiado nuestras conciencias de obras muertas y al final, ¿qué dice? O sea, con un propósito. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Te ha limpiado para que lo sirvas. Te ha salvado para que lo sirvas. Pero ya no como un medio de ganar o de intentar ganar tu salvación, sino que, ¿como qué? Si sos un sacerdote, como una forma de adorarle. Pablo lo dijo con claridad en Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Te acuerdan que hemos visto? Luego de expresar todo lo que expresa en cuanto a lo que Dios ha hecho por nosotros, termina diciendo, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, a partir de todo lo que saben que Dios ha hecho por nosotros, que ahora, ¿qué tenemos que hacer? Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa culto racional? ¿Qué es lo que lógicamente tenemos que hacer a partir de lo que Dios ha hecho por nosotros? Hermanos, fuimos creados y fuimos salvados para adorarle a Él. Y la manera de hacerlo es sirviéndolo en obediencia cada día. Y esto no es extraño. No es que estoy diciendo nada loco o nuevo. Pensemos por un momento. ¿Qué hacían los sacerdotes dentro del tabernáculo? ¿Qué hacía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo? ¿Qué hacían? Servían a Dios por medio de también servir a su pueblo. Los creyentes del nuevo pacto, como hemos visto ahora por medio de la fe, estamos junto con Cristo en el lugar santísimo. ¿Qué se supone que espera que hagamos nosotros que ahora estamos en el lugar santísimo? Decir, bueno, ya estoy acá, qué lindo, qué hermoso lugar. No. ¿Qué se supone que espera que hagamos? Que sirvamos a los demás centrados en Dios como una forma de adorarle por todo lo que haya hecho por nosotros. Así el autor de Hebreos lo explicará más adelante. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que, nuevamente otra conclusión, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Adoremos a Dios, centrados en Dios. Pero ¿qué dice? Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Servir a los demás centrados en Dios, como una manera de adorarle a Él. Estos días escuchaba un predicador que, predicando este pasaje, decía algo similar a esto. Lo noté porque me parecía muy interesante. Escuchá. Dice lo siguiente: pensar que la salvación de nuestras almas es solo el fin de nuestras vidas es tener un entendimiento incorrecto. Vivir así, de esta manera, solo refleja el egoísmo que todavía reside en nosotros.
Dios nos ha salvado para servirle en adoración. Hasta que no entendamos y seamos persuadidos de eso, no avanzaremos en la fe de una manera correcta. ¿Te acordás lo que he leído hoy en el Evangelio? Efesios 2, 8, 9, pero también 10. Nosotros nos quedamos en 2, 8 y 9, pero hay más. Fíjate que dice Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todos decimos amén. Claramente que sí. Pero, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, claramente que sí, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mi pregunta es, a la luz de lo visto hoy, ¿es una realidad esto en tu vida? ¿Estás cumpliendo con la función de sacerdote que Dios te ha dado? ¿Lo estás haciendo? Hermanos, un sacerdote inútil es una cosa horrenda, pero pasa. Por último, creo que hay algo que debo decirles. Algunas personas que hoy me escuchan y que están sin Cristo. Bueno, si ese es tu caso, tu conciencia hoy todavía está manchada por obras muertas. Todavía no ha sido lavado por la sangre de Cristo. Y como resultado, es muy probable que en tu interior tu conciencia te está acusando de que no estás bien, de que delante de Dios estás mal. Quizás otros no lo perciben, quizás nadie se da cuenta, quizás sabés disimularlo, pero la realidad es que vos lo sabés interiormente. Tu conciencia te martilla en un montón de ocasiones. Un montón de veces tu conciencia te acusa respecto de tus malas obras que intentás ocultar, pero que están ahí, porque tu conciencia está manchada y no te permite estar en paz, porque no estás en paz con Dios. La culpa en más de una ocasión te tiene inquieto y ese dolor no te abandona y seguramente cada día te aflige más y más y más, porque cada día son más las veces que fallás y fallás y fallás. Los demás tal vez no lo ven, pero vos lo sabés y tu conciencia te está marcando y te está diciendo, no estás bien. Déjame decirte, quiero que lo sepas, que asistir a los cultos no va a calmar a tu conciencia. Que de repente haga algunas cosas buenas, tampoco va a calmar tu conciencia. La única solución para calmar tu conciencia es que la sangre de Cristo te limpie de todo tu pecado. Eso es lo único que te va a dar paz. La buena noticia que quiero darte es que Dios te está llamando. Desde el lugar santísimo te dice que vengas a Él. Que lo que tenés que hacer es dejar de justificar tu pecado y arrepentirte. Que es confiar que la obra redentora de Cristo en la cruz alcanza, basta y sobra para perdonar todos tus pecados. Que es solamente su sangre la que puede limpiar tu conciencia y librarte de la culpa. Porque solo Él murió en la cruz como sacrificio por nuestros pecados y resucitó al tercer día demostrando que Dios realmente aceptó la ofrenda por tu vida y por la mía. Y que por lo tanto solamente Él puede librarte de toda condenación. Solamente es necesario, querido oyente, que hoy vengas a Cristo por medio de la fe. Que no esperes más, que hoy vengas a Él. Porque te aseguro que si así lo haces, hoy, esta misma tarde, tu vida puede cambiar para siempre. Oremos. Bendito Dios, te doy gracias por esta preciosa obra de salvación que has hecho. Nos has salvado, nos has puesto en lugares celestiales junto con Cristo.
Gracias por tu Hijo